Aquí tenemos a Daniel Lara Farías, que tenemos varios temas que nos han planteado para que converse sobre él. Arrancando la semana. Bueno, el primero sí. El primero tiene que ver con un tema que está en el tapete ahora, sobre todo con parte de la oposición y buena parte de los ciudadanos o del pueblo, o como los quiera llamar, que es la intervención militar o intervención humanitaria. ¿Por qué va a haber intervención militar, no? Y si lo hubiera, y si en caso de que lo hubiera, ¿qué se gana con eso si en Colombia, por ejemplo, esa intervención militar tendría que enfrentarse a el ELN, a la FARC, a Hezbollah, a los colectivos? Los colectivos es lo de menos porque están mal entrenados, pero están armados, ¿ok? Pero los tres grupos terroristas anteriormente mencionados, esos tres grupos sí están entrenados, y de hecho los dos grupos terroristas colombianos no han podido con ellos. No han podido con ellos el ejército súper entrenado de Colombia por tantos años de enfrentamiento, ayudados por el ejército norteamericano, que de paso fracasó en Vietnam con la guerra de guerrilla. ¿Qué esperanzas podemos tener en todo esto? Bueno, yo pienso que lo que hay es que revisar eso que tú has dicho, el punto principal que tiene que ver con las experiencias pasadas de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos, si algo ha intentado hacer el estamento político de los Estados Unidos es aprender de sus errores, que han sido muchísimos en el pasado, sobre todo en materia militar. Y creo que la doctrina fundamental en cuanto a intervenciones militares que se han manejado en los Estados Unidos desde que termina la guerra de Vietnam, y que por cierto uno de sus grandes teóricos, lamentablemente fuera de la diatriba política por estos avatares partidistas, fue Colin Powell. Colin Powell fue como jefe militar de la intervención en Irak, de la primera guerra del desierto, tormenta del desierto. Él planteaba algo desde el punto de vista doctrinario que decía que el fracaso de los Estados Unidos en Vietnam, y ya lo voy a vincular con Venezuela, que el fracaso de los Estados Unidos en Vietnam tenía que ver con el hecho de que el combatiente vietnamita tenía una razón y sentía que tenía una razón para tomar las armas. Y cuando combatía en contra de los Estados Unidos lo hacía por una razón con la que de verdad se sentía consustanciado. En cambio, el combatiente de los Estados Unidos iba reclutado a la fuerza en medio de un ánimo generalizado contra la guerra, en medio de todo un planteamiento generacional. Esa generación que mandaba reclutada a la fuerza a la guerra era una generación que estaba contra esa guerra. Y en tal sentido, digamos, la moral de las fuerzas que participaban en la guerra, o sea, la guerra estaba ganada por Vietnam desde el punto de vista moral y político. Desde el punto de vista militar, los Estados Unidos se tuvo que retirar, porque si tú no tienes la moral suficiente en las tropas para seguir una guerra, esa guerra está perdida. Basado en eso, la doctrina que deriva de ese resultado de la guerra es que los Estados Unidos no pueden participar en una guerra si su población no está convencida que desde el punto de vista del interés nacional, pero no del interés nacional planteado por los políticos, sino desde el punto de vista de lo que significa para un habitante de los Estados Unidos ser americano, como ellos lo plantean, y todos los valores que ellos tienen, si eso no está implicado en esa guerra no se hace. Esto, lamentablemente, fue precisamente por el propio Colin Powell tergiversado cuando en el gobierno de George Bush hijo se plantea el tema de la guerra contra Irak, porque al plantearse la guerra contra Irak se le vende a la gente una mentira, que había armas de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein y que después de los atentados del 11 de septiembre no podías tener a un tirano armado de esa manera porque eso iba a significar un riesgo muy alto para los Estados Unidos. No queríamos otro 11 de septiembre. Y ese hombre estaba dispuesto a matarnos. Y decía George Bush, inclusive lo dijo en una intervención, ese hombre quiso matar a mi papá, poniendo eso como intentando convencer a la gente. Fue más tarde que el pueblo de los Estados Unidos dijera,
Es verdad, Saddam Hussein es un hombre muy malo, ese hombre nos está amenazando y si el gobierno dice que tiene una destrucción masiva es porque tiene la razón, por lo tanto vamos a apoyarlo. ¿Qué se descubre al final? Que todo era mentira. Entonces, volvamos al hoy. Lo primero que tendría que ocurrir para que los Estados Unidos se meta en el inmenso berenjenal, que sería una intervención dentro de América Latina, después de 30 años, de 20 y pico de años, que la última entiendo que fue en Haití, y anterior a esa la de Grenada, que fue la más escandalosa. Para que los Estados Unidos hagan eso, tendría que haber una razón dentro, impuesta dentro de la opinión pública de los Estados Unidos, que el más común de los ciudadanos de los Estados Unidos, el que lee el periódico, el que consume noticias y el que conversa sobre estos temas, sienta que en Venezuela hay un problema que le afecta a él directamente. Y hasta lo que yo tengo entendido en los sondeos que yo reviso de vez en cuando sobre la opinión pública de los Estados Unidos, Venezuela no aparece. Esto quiere decir que entonces no hay manera de que haya alguna acción. Puede haberla, pero no de la magnitud que se está planteando. Puede haber colaboración técnica, puede haber cierto tipo de apoyos, puede haber, como lo está viendo, ¿no? Donald Trump no ha dejado de apoyar a Juan Guaidó, ni ha dejado de condenar al régimen del chavismo. Pero están a las puertas de una intervención. No lo están. Y además de eso hay otra cosa. Es mentira que nosotros no nos vayamos a enterar de una intervención. Porque lo primero que hacen los Estados Unidos cuando va, y yo invito a cualquier persona que quiera estar al tanto de esto, a que revisen la prensa el mes anterior a una intervención militar, lo primero que hace el estamento político es hablarle al ciudadano y decirle las razones por las cuales no podemos aguantar más esta situación y por tal razón habrá una acción en los Estados Unidos. Y lo dirán eufemísticamente, pero ya todo el mundo sabe. No te van a decir el día, la hora, la fecha, pero ya te están avisando que va a haber una acción militar contra ese objetivo y se busca el apoyo de la ciudadanía. Eso no ha ocurrido con Venezuela. Eso no ha ocurrido en este caso. En el caso de la última vez que yo recuerdo esto es en el caso de la guerra en Irak. Se dieron unas explicaciones. Recordemos todo lo que fue, lo difícil que fue, y creo que esta es una de las razones más horribles por las cuales termina ocurriendo lo que ocurre en los Balcanes, que el descrédito que tenía las acciones militares por parte del gobierno de los Estados Unidos después del incidente de Somalia, que se retrató en aquella famosa película Black Hawk Down, cuando tumbaron el helicóptero y arrastraron por las calles a los soldados heridos de los Estados Unidos por las calles de Mogadiscio. Después de eso quedó, o sea, esa imagen convenció a la gente en pleno gobierno demócrata de Bill Clinton de que no era apropiado estar interviniendo en un sitio donde de alguna manera se fuese a perder vidas de soldados americanos a los cuales no se podía ni siquiera rescatar. De tal manera, estimado Napoleón, que yo sinceramente, cuando me hablan y cuando me dicen que es inminente, que ya viene el portaavión, que eso está, que ya vienen por ahí tal, yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo no veo, sobre todo con el discurso de Donald Trump, de alguna manera aislacionista clásico dentro de lo que es el discurso de los republicanos, que no gustan de estas intervenciones a menos que signifiquen algo importante para el interés nacional. Yo de verdad yo no veo que esto Okay. que esto sea aclarado el punto de vista que te estaban pidiendo o nos estaban pidiendo, yo quiero que vayamos entonces a otra salida, que es lo que está haciendo la dirigencia democrática, a pesar de que en muchos casos, ¿no?, si no los meten presos, a otros los matan, ya sean civiles como militares. Yo quiero que tú veas la salida de Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, ¿ok?, de prisión.
Bueno, ¿cómo interpretas tú esto? Estaba preso, ¿no?, el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hay un cargo que se te olvida de Edgar Zambrano. Él es vicepresidente de la Asamblea Nacional y también es vicepresidente de Acción Democrática. Y en su excarcelación no estaba Henry Ramos Alú esperándolo. ¿Por qué crees tú que no estaba? Eso es una muy buena pregunta que yo no puedo responder. Puedo especular. Puedes responder. No puedo porque no tengo... ¿Quién te manda fuera de cámara no decirme cosas y no decirme, pero no digo? Puedo especular de la siguiente manera. No estaba Henry Ramos Alú allí porque Henry Ramos Alú no sabía de la liberación de Edgar Zambrano, por ejemplo. No le avisaron. Yo sabía. A mí me habían dicho. Y me dijeron, lo va a ir a buscar Timoteo y tal y tal. Si yo lo sabía Henry. ¿Por qué no fue a buscarlo? Para no retratarse, porque es una instalación militar y no lo iban a dejar entrar, o porque le da miedo, de repente lo dejaban. Uno no sabe, haciendo intercambio, entre uno y sale otro, para que no quede la celda de Eca vacía. No sé. ¿Y por qué otro absurdo que se regó por allí, que él es responsable y cómplice de esa prisión? Bueno, fíjate que hoy, hace minutos para el momento que estamos conversando, el periodista radicado en Miami, Alberto Rodríguez, en su cuenta Alberto Rod News, lanza un datazo urgente ahí. Y en ese dato, que no adjunta ninguna noticia, sino que me imagino yo que es un dato que él tiene, dice que Edgar Zambrano estaría buscando una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia a su favor para quedarse con Acción Democrática de la misma forma que ocurrió con Copey, con determinado sector de los copellanos. Y de esta manera ayudar a toda esta cuestión de la oposición fake esa que se está armando. Yo no sé si esto es verdad, eso es algo que está diciendo Alberto Rodríguez, yo no tengo argumento para eso, pero yo me pongo a especular, bueno, pero el régimen no necesita darle Acción Democrática a Edgar Zambrano porque Acción Democrática sea lo que es. Con dejar allá Ramos Alú tiene. O sea, te fuiste por las ramas y tú me perdonas porque te fuiste por lo de Ramos Alú, que no estaba ahí presente. Sí, eso se presta a muchas especulaciones, entre otras de que, bueno, en el momento en que apresan a Edgar Zambrano saliendo de la Casa de Acción Democrática, tengo entendido que también estaba Ramos Alú, pero a quien buscan es a Edgar Zambrano, porque posiblemente, según dice el régimen, el que estaba conspirando es Edgar Zambrano o el encargado de conspirar era Zambrano. No sé. Lo que te quiero decir es que preso estaba y no creo que alguien que está con el régimen, aunque sea solapadamente, como acusan
muchos de los opositores, a todos los que no piensan y hacen las acciones que se deben hacer según esa posición, está en complicidad con el régimen. Bueno, es que el tema de las complicidades con el régimen, más que especulaciones, dejan evidencia. Es imposible una complicidad que no deje evidencia. Y las evidencias creo que se ven en las acciones. Yo creo que cuando Timoteo Zambrano va a la Casa Amarilla y firma un acuerdo con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez y levanta ese acuerdo, aquí está la gran maravilla, se toman la foto, ahí no hay nada que demostrar. Ahí hay un documento firmado donde ellos se comprometen a una serie de cosas que desde mi punto de vista lo único que hacen es llevarle agua al molino del régimen. Pero tanto yo ahí no tengo que demostrar nada, ya el señor confesó. O que ellos piensan que esa es la única salida. Yo aquí estoy de abogado del diablo, qué fastidio. ¿Ok? O que ellos piensan que esa es la salida, ya que la salida aparentemente no es, por lo menos por ahora, una intervención militar o una acción tipo comando. Yo creo que aquí debe haber mucho de miedo. Y yo creo... Y de incapacidad para enfrentarse no a unos dictadores, sino una banda de delincuentes, porque ellos están acostumbrados a discutir y pelear y lo que tú quieras con otros políticos, buenos o malos, ¿ok? Pero eso es una discusión, pero no con una banda de delincuentes, y a lo mejor no saben hacer otra cosa, como tú mismo dices, que lo único que saben es organizarse para elecciones. Exactamente. O sea, y ahí es donde los ataca el miedo, porque yo dudo mucho que en la comodidad la que han estado muchos dirigentes durante toda su vida, porque toda su vida han hecho una política muy cómoda, donde ha habido ingentes recursos, donde ha habido capacidad para que tengan una buena vida, donde han estado siempre en nóminas que les ha permitido vivir tranquilamente mientras otros se depauperan en sus economías personales. Esa gente, esos políticos, a diferencia de los políticos que fundaron la democracia, evidentemente, o sea, no tienen conocimiento de lo que significa estar enfrentado a una lucha del nivel que se está. Mira, cuando tú lees, por ejemplo, las biografías de un hombre que por cierto muy poco se le menciona, y creo que de forma que debería hablarse más de esa parte particular de su biografía, que es Jovito Villalba. Jovito Villalba se han dicho muchas cosas, pero nadie nunca llama la atención sobre un punto que para mí es el esencial. Jovito Villalba, cuando da el discurso en el Panteón Nacional, en aquella fecha del 28 del año 28, en medio de los carnavales del año 28, él es el que da el discurso frente al Panteón Nacional a nombre de sus compañeros estudiantes. Porque él era el verdadero líder, no Rómulo Betancourt. Por supuesto, pero a los demás los exilian, a Rómulo, a León y los demás los exilian, a Jovito lo meten preso y lo dejan preso. Y Jovito Villalba estuvo preso desde el año 28 hasta el año 35 cuando murió Gómez. Yo creo que esa particularidad en la biografía de Jovito Villalba habla mucho de lo que sería después Jovito Villalba. Porque estamos hablando de un hombre que no estuvo preso en las condiciones en las que, o sea, no le permitían pintarse el cabello, como le hicieron a Edgar Zambrano, y salir acicalado y que lo recibieran afuera, sino que Jovito Villalba estuvo preso con un grillete en el tobillo puesto, con todo lo que eso significa, y que una persona después de esa vivencia durante 7 años, después de 7 años de su vida, de su joven vida, haya salido a reincorporarse a la política. Eso habla mucho de las convicciones de una persona. Y no solamente sale a reincorporarse a la política, sino que a empujar todo lo que significó la democracia. Y Jovito Villalba fue fundamental para la democracia venezolana. Con lo cual estás diciendo que, y estás apoyando, ¿no? Por ejemplo, a Capriles, que estuvo preso, que estuvo perseguido, que arriesgó su vida por toda Venezuela como candidato 2 veces, ¿ok? Estás también hablando a favor de Leopoldo López, que estuvo preso un montón de años, etcétera, etcétera, y sigue metido en la política. ¿Eso es lo que me quieres decir? No, lo que te quiero decir es que, a diferencia de lo que tú has mencionado de forma maliciosa, el señor Jovito Villalba estuvo preso en condiciones ominosas y por una tiranía real, y a pesar de eso, cuando sale de la cárcel, se suma a cambiar ese sistema, sea como sea, participando de la forma que participa. No busca pactar con ese sistema,
Y eso es lo fundamental. Lamentablemente, cuando tú ves al hombre este del tiempo de Dios perfecto y al muchacho este de fuerza y fe, tú te pones a sacar las cuentas y tú dices, bueno, estos muchachos me los cambiaron en algún... me recuerda la película El candidato de Manchuria, pero la original con Francis. Tremenda película, las dos, la y la otra. Entonces ahí los dos nacieron en Manchuria. Entonces, tú te das cuenta de que hay unas cuestiones de que los tipos, el antes y el después de la cárcel, sin ánimo de mucho menos de burlarme de una cosa terrible que le puede pasar, las posiciones cambian. Y la participación cambia también. Yo te estoy planteando los temas que nos están planteando la gente, ¿no? Entonces, no podemos esperar la intervención militar. No podemos esperar entonces tampoco porque no tienen conocimiento, capacidad o lo que quieras decirnos de esta dirigencia que es la que da la cara nacional e internacionalmente. ¿Ok? Pero hay un grupo que no pertenece a esa dirigencia aparentemente. Quiero que vea lo que le hacen después que la sacan de la Asamblea Nacional, que le caen a golpes y demás, lo que le hacen a María Corina Machado, ¿no? Hace apenas unos días. Ve esto. Ahora trancándola para no dejar llegar a San Cristóbal, tiene que tener la gana de ir para ganar la bola, para huevo. Esto es todo, mira esto. Una venezolana como todos nosotros los venezolanos lleva 10 horas en una alcabala para que no deje pasar. Y aunque hay otra alcabala más. Por eso es que estamos como estamos en Venezuela, hermano. Y yo te pregunto, ¿y paran a los narcotraficantes? No los paran, ciudad María. ¿Y paran cuando hay contrabando? ¿Y paran la guerrilla? Ah, pero me paran a mí y para dañarme a mí. Dañan realmente a la gente de trabajo. La ciudadanía, nosotros vivimos trabajando. Mire este ciudadano con los cochinos muriéndose. Gente enferma que viene en otro carro, ancianos. Y ellos creen que con eso ellos van a callar a este pueblo y van a aplacar la rabia, la indignación que hay en una gente cuando ve este atropello. Ella es toda la tranca de Jevarina para acá. María Corina Machado, para. Ella es toda la tranca. Estamos jodidos. Los productores, los pecuarios, todos. Por eso es que estamos así. Nos tienen miedo, ¿sabes? Nos tienen miedo. Claro que está jodido. Nos tienen miedo al ciudadano. Pero creen que con esto nos van a callar. ¿Usted me parece bien? ¿Cuántas horas lo tienen usted aquí parado? ¿Sabe por qué lo está parando, no? Pregúntale. Ella es todo por ti. De la pedrea salió el coronel, carretable, y la misma así se echó a risa y se fue. Bueno, también ella está en complicidad con el gobierno, también ella no es peligrosa para el Estado. ¿Por qué le hacen a ella eso? Bueno, no, yo no creo que es María Corina. Lo que pasa es que yo no creo, Napoleón, que se trate, que complicidad sea la palabra utilizable en todos los casos, porque hay gente que realiza actividades que de alguna manera, de forma aviesa, planificada y deliberada, son actividades pro régimen. Pero hay otras personas que realizan unas actividades que no siento cuál es la diferencia. Pero entiendo que no tienen otra cosa que hacer. Me explico. Yo eso que le hicieron a María Corina Machado me parece una cosa, bueno, una gran estupidez, porque si no tiene, uno no entiende, o sea, aquí como es el razonamiento. Dice que no, bueno, ella no representa a nadie, ella no agrupa a nadie. Bueno, déjala pasar, si no agrupa a nadie, ¿para qué la para? O sea, no tiene sentido que la pare. Pero por otro lado, ¿qué es lo que María Corina Machado está haciendo? Actividades de campaña, como en cualquier otra época electoral. Así que la ruta del coraje, esas son actividades de campaña. ¿Cuál es el problema? Que la postura de María Corina Machado, todos sabemos que es mucho más dura que la de otra oposición. A María Corina Machado no lo vamos a ver en la Casa Amarilla firmando un convenio como Timoteo Zambrano, ya, eso está claro. Pero el hecho de que ella no tenga esa misma postura, sino que tenga una más, por llamar de alguna manera, rupturista, esa postura rupturista no tiene forma de materializarse en la Venezuela de hoy de una forma distinta que con estas actividades. O sea, ella no puede hacer otra cosa que ir, recorrer el país, hacer este tipo de actividades y hablarle a la gente, porque no tiene otra cosa que hacer, porque María Corina Machado no es jefa de un ejército.
Porque María Corina Machado no es Juana de Arco, porque María Corina Machado no tiene la capacidad de empujar una acción como las que ella plantea dentro del escenario rupturista que deben hacerse. Ella no tiene al jefe del Comando Sur que le rinda cuentas ni que le dé ni posibilidad de que le acate órdenes, ni tiene evidentemente lo que sí pudo tener Juan Guaidó en los 3 primeros meses de su acción como supuesto presidente encargado. Si nosotros hubiésemos tenido a Juan Guaidó entendiendo los primeros 3 meses la importancia de aprovechar el tiempo, de aprovechar los momentos y aprovechar los apoyos, no estuviésemos hoy hablando de lo que estamos hablando. Porque evidentemente ni siquiera se hubiese pasado por la tontería final que fue la intentona del 30 de abril. Porque evidentemente, o si se hubiese pasado por ella, hubiese habido unos resultados distintos. Entonces, okay, a mí me preocupa. Los 3 primeros meses, ¿qué era lo que tenía que haber hecho en los 3 primeros meses Juan Guaidó, según tu punto de vista? Desde el primer día debió haberse entendido que el chavismo, en el único sitio donde hay que derrotarlo para tumbarlo es en el sector militar. Aquí la discusión partidista, la discusión de carguitos, el nombramiento de embajadores, qué sé yo, las presentaciones públicas, la vestimenta, las entrevistas, eso todo es prescindible. Pero ellos trataron de que el sector militar se enfrentara al régimen, ¿no? Y fíjate, no se enfrentó al régimen. Un montón de militares, eso sí, lo que hicieron fue irse del país y renunciar a su posición, renunciar a su trabajo, renunciar a la única cosa que han aprendido a hacer, ¿no? Es decir, ser militares, y por lo cual recibían un sueldo, y es todo eso, ¿no? Lo abandonaron o lo arriesgaron yéndose y además de su problema familiar. Hasta ahí se llegó con el sector militar. ¿Qué más podía hacer Juan Guaidó? Bueno, en principio debió haber actuado desde el primer día y nunca lo ha hecho. Fíjate, si podemos revisar todos los discursos de Juan Guaidó desde el día que se juramentó y nunca ha hablado como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Pero de qué Fuerzas Armadas es comandante en jefe si todo eso es en el aire? Eso lo dice la Constitución, que nadie respeta. Vamos a estar claros. Entonces, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de lo que él habla. Porque él dice que él es presidente encargado. Fíjate, si él dice que él es presidente encargado, el presidente encargado tiene unas obligaciones y entre esas obligaciones está comandar la Fuerza Armada Nacional. Sí, si él dice que es presidente encargado, que se encargue de ese rol. Bueno, pero si no se puede encargar porque la Fuerza Armada Nacional a quien obedece es al presidente que, según las Naciones Unidas, es el presidente de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Bueno, entonces no hay más nada que hablar. No, por eso es que te pregunto. Por eso es que te digo la importancia, lo que hablamos en el primer segmento, la importancia de tú convencer a la opinión pública, a los sectores, a las instituciones, de que tú de verdad estás convencido, estás decidido a hacer algo. Si el señor se hubiese planteado desde el principio una sola cosa, el sector militar, en vez de estar haciendo llamados, como los que hizo, para que abandonen, es que tú no tienes que hacerle llamadas. O sea, yo no entendí nunca cuál es la visión que del sector militar tiene esta clase política. Porque cuando se dirigen a esta clase política, al sector militar, a la casta militar, le están hablando a la bala de la pistola. La bala de la pistola no tiene que razonar. La bala de la pistola, cuando la pistola se dispara, la bala sale y mata al que está enfrente. Aquí lo que había que hacer era agarrar la pistola, quitarle la pistola al malandro. Y eso nunca tuvieron pensado hacerlo. Y cuando hicieron un llamado a los militares para que saltaran la talanquera y se pusieran del lado de la posición de Juan Guaidó, lo dejaron tirados en la frontera y todavía hay un escándalo con los reales para la manutención de esos militares. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Le corresponde a Colombia y sus autoridades a investigarlo, y están investigando, porque no le corresponde a Juan Guaidó. Está bien, eso es otro tema. Yo lo que me refiero es a lo fundamental. Si de verdad más de 1.000 militares venezolanos se pusieron del lado de Juan Guaidó, esos 1.000 militares venezolanos no deberían estar dando tumbos por Colombia, ni por el mundo.
debería haber una persona encargada de esos 1000 militares, encargado de verdad por parte de Juan Guaidó, porque el comandante en jefe de esos 1000 o los 2000 o los que se hayan ido, el comandante en jefe es Juan Guaidó, porque ellos se pusieron bajo el mando de él. ¿Por qué razón no lo ha hecho? No lo sé. Pero desde mi punto de vista, el gran error de Juan Guaidó ha sido no atacar el tema militar como lo fundamental para la derrota del chavismo, porque en todos los otros ámbitos está derrotado, hasta en el ámbito de la imagen. O sea, tú pones en cualquier, mira, sin necesidad de decirle nada a nadie, tú pones a una persona que no conozca nada de Venezuela, le pones a Juan Guaidó, un discurso de Juan Guaidó, y al lado pones un discurso de Nicolás Maduro, y cualquier persona va a decidirse por Juan Guaidó antes que por Nicolás Maduro. Es decir, que hasta desde el punto de vista de la imagen, el chavismo está derrotado. Pero el problema es el tema militar, y mientras no toquen el tema militar, no hay gobierno interino. Ok. Otra cosa que están pidiendo es, si tienes una respuesta, ¿por qué no bajan los barrios? ¿Por qué no bajan los barrios? Caracazo, por ejemplo. ¿Por qué no hay un Caracazo? ¿Por qué no bajan los barrios? Bueno, yo creo que en primer lugar, tú sabes que hay gente que se ha dedicado a estudiar el tema de los barrios mejor que yo. Yo quizás no soy un experto en el asunto. Yo la aproximación que tengo, y te la digo de entrada, para no pecar de estafador en el análisis, es que yo viví en un barrio y yo hice política en barrios. Y lo que a mí siempre me llamó la atención, Napoleón, de la forma como la política había en los barrios, es la desconexión absoluta con respecto a la vida real que hay en los barrios. Te explico por qué. Normalmente cuando se habla de los barrios en Venezuela se habla de que es sinónimo que barrio es sinónimo de pobreza. Y cuando se habla de las clases más bajas, C, D para abajo. Y cuando se habla de clase media, se piensa en urbanizaciones. Y eso no es verdad. Porque por efecto de la detención de la movilidad social en Venezuela y de las posibilidades de acceso a crédito, a vivienda, etcétera, etcétera, empezó a ocurrir un fenómeno en Venezuela. Yo lo viví, en mi familia se vivió y en buena parte de las principales ciudades se vivió. Que gente que vivía en barrios, ¿okay? Con los ingresos que tenía, lograron llevar, gracias a la educación pública y gratuita, lograron educar a sus hijos en escuelas públicas. Esos hijos fueron a universidades públicas. Esos hijos se graduaron. Esos hijos empezaron a trabajar en buenos trabajos. Y como para mi generación era tan difícil tener acceso a un crédito, y para la generación anterior tan difícil tener acceso a un crédito para mudarte a una urbanización, lo que hacías era que mejorabas el entorno en el que vivías en el barrio. De esa manera, estas urbanizaciones, sobre todo del INAVI, bloques y ese tipo de cosas, empezaron a cambiar a medida que cambiaban los que allí vivían. Entonces no eran barrios populares, sino que eran urbanizaciones de clase media, por el cambio socioeconómico de sus integrantes. Cuando eso se entiende, uno va, por ejemplo, y voy a hablar de lo que sé, uno recorría los barrios de La Guaira, de la parroquia La Guaira, como tal, frente al puerto, Maiquetía y La Guaira, en el cerro, y tú entrabas o ibas al barrio La Sublé de Catelamar, al sector Los Olivos, al sector Negro Primero, y entrabas a unas casas que tú decías, bueno, pero esto es una mansión gigantesca. Yo llegué a ver en esos barrios casas con piscinas. No has terminado, estoy de acuerdo contigo en todo eso. ¿Okay? Si tú dices entonces que hay, por ejemplo, el planteamiento es este. Ya va, porque está muy largo la respuesta, y tú me perdonas, porque queremos plantear las cosas que nos pide la gente en este espacio. Fíjate, hay dos opciones frente a eso. O que la buena parte de la mayoría está contenta con sus cajas CLAP, o sea que sí llega el mensaje, o hay otra versión que es que están que como la única opción que tienen para escuchar en los medios es lo que quiere el régimen, ¿no? Supongo que por esa razón muchos de los dirigentes llamados democráticos van en lo que tú dices que están en campaña electoral, que a lo mejor es verdad que están en campaña electoral, pero a lo mejor lo que están es dando su punto de vista de qué es lo que hay que hacer, ¿no? O sencillamente que cada vez que hay una revolución, hay una dirigencia que convence a la gente para salir a la calle, y que en Venezuela esa dirigencia no los ha convencido
a quedarse en la calle, porque a salir a la calle sí, y cada vez que los llaman y están de acuerdo con ese llamado, salen miles de personas. Pero sigue vigente el tema que nos están planteando. ¿Por qué los barrios no se han arrechado? No, arrechos están. El problema es que se hace con esa arrechera, y es ahí donde estoy de acuerdo con tu planteamiento. Es un problema de liderazgo, aunque no lo querramos. Porque sí, se ha llamado a la gente a la calle en muchas oportunidades, pero la gente también de alguna manera, hay mucha gente que se cansó de esto, Napoleón, de que la estén llamando a la calle y después de que la calle está encendida y que tienen al régimen contra la pared, se vaya al liderazgo a sentarse con el régimen a negociar. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estaba el liderazgo que no se enfrentó a Pérez Jiménez, sino los estudiantes y a última hora? Y luego después, ¿quién los llamó a salir a la calle para saquear las casas? ¿Ok? Por un lado. ¿Y cuál es el liderazgo que hizo que el Caracazo fuera en todo el país de la noche a la mañana? ¿Dónde está ese liderazgo que, si es por culpa del liderazgo, no saca de nuevo al pueblo, al ciudadano, lo que lo quieras llamar? Bueno, es que una cosa es que haya un liderazgo político buscando un cambio político y otra cosa es que haya una banda asaltando y robando y saqueando. Porque saqueo y asalto no es cambio político. Salir a saquear una casa, salir a saquear una mansión, salir a saquear un abasto, eso jamás ha tumbado a un gobierno. Porque el gobierno no le, sobre todo un gobierno como este, que es enemigo del comercio, cada vez que saquean un comercio le hacen un favor al régimen. Y eso quedó demostrado todos estos años. Y lo que ocurrió, y por eso es que hay tantas evidencias. Ya va, pero en Estados Unidos justamente buena parte de la lucha fundamental fue la gente en la calle quemando, de paso, quemando. Y en la muy culta Francia, ¿no?, a cada rato salen a protestar y quemar y saquear. Yo no estoy diciendo que eso es lo que tienen que hacer o no. Estoy diciendo por qué tú crees, si la gente está tan molesta con el régimen, por qué ni siquiera un grupo grande o medio grande hace exactamente eso. ¿Será que están conformes con el club? ¿Será que tienen miedo? Porque represión, aquí en Estados Unidos había mucha represión, y no lo digo yo, lo dice Marco Rubio, entre otros, ¿no? ¿Será que no tienen dirigentes que lo quieran que se haga? ¿Qué crees tú que es? ¿O será no sé? No, puede ser una suma de todo, porque no podemos uniformar lo que ocurre en todos los barrios. Yo creo que hay sectores que simple y llanamente se entregaron al conformismo, porque también la naturaleza humana a veces es así. Hubo grandes sectores que simplemente se decepcionaron de la acción política o nunca estuvieron allí. Aparte de eso, hay otra cosa que tenemos que involucrar aquí, que es que cada vez hay menos información en Venezuela disponible para todo el mundo. O sea, no todo el mundo tiene internet. No todo el mundo tiene acceso al internet, no todo el mundo tiene electricidad. La enorme mayoría tiene teléfono, entre otras cosas para la seguridad de ellos y de sus hijos. Hoy el teléfono lo tiene todo el mundo y el Twitter lo lee todo el mundo, o sea que por ahí puede haber... Todo el mundo no, Napoleón, bueno, eso no es verdad. La enorme mayoría, si no quieres que diga todo el mundo. Te puedo decir algo, si me permites hablar en un momento. Yo tuve, mira, discúlpame, yo tuve una ingrata sorpresa cuando cerraron en señal abierta Radio Caracas Radio, que empezamos a recibir una cantidad de mensajes por redes sociales de gente preguntando, de gente denunciando, oye, que desde hace tantos meses no se escucha Radio Caracas aquí en tal zona, porque la gente no sabía que habían cerrado Radio Caracas, porque las demás emisoras, ninguna informó sobre el cierre de Radio Caracas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que puede haber una emisora, que puede haber una gente con internet o con redes sociales, pero una cosa es que tú estés informado y otra cosa es que tengas Twitter, Napoleón. Son cosas muy distintas. Y lamentablemente la forma de dilucidar, hay gente que tú puedes tener teléfono, pero si pasa como en Maracaibo, 48 horas sin luz, ¿cómo cargas el teléfono? Si no tienes manera. Y por otro lado, en el caso del Caracazo, desde un principio los saqueos aparecían por televisión y se hablaba de en radio como noticia, porque exactamente esa era la noticia. Vamos a estar claros. En este caso, si hay algún saque en algún sitio, es muy difícil, bueno, imposible, porque además está prohibido expresamente
que lo digan ni siquiera como un titular de noticia, ni en radio ni en televisión, y no sé si hasta en la prensa debe estar prohibido lo que queda de la prensa. Eso también es verdad. Pero aparte de eso, hay mucho, recuerda Napoleón, que tú debes recordarlo mejor que yo, que había, inclusive empezó a haber un problema de autocensura, porque muchos medios creyeron de verdad que por haber informado que había saqueo, hicieron que los saqueos se multiplicaran, cosa que yo no creo que sea cierta, porque yo no, por el hecho de que tú me pongas a mí un video de un hombre matando a otra persona, yo no voy a salir a matar también. No solamente hubo autocensura, hubo una censura del gobierno de Carlos Andrés Pérez, y el censor, creo que fue la joya esta de Pastor Eidra, ¿okay? No sé. A quien había que censurarlo para empezar a él, ¿no? Pero bueno, y inclusive el Nacional lo que sacaba era lo que los artículos o las noticias que estaban censuradas por Pastor Eidra, ¿no? Corrígeme si estoy equivocado y no era Pastor Eidra, pero por un tiempo sí fue él, ¿ok? Ponían en blanco el espacio que les habían prohibido. Claro, eso podían hacerlo para protestar contra la censura en la época de Carlos Andrés Pérez. Eso lo hacen hoy y van presos los dueños de los medios, porque hay dos cosas muy diferentes. Yo no lo estoy comparando, ojo, pero eso pasó. Pero la gente tiene que estar mucho más arrecha ahora con el gobierno que en los primeros meses de Carlos Andrés, que además no tenía la culpa de que la situación estuviera como estuvo. Pero que tú sabes cuál es la pequeña diferencia que hay entre los dos momentos. Que hoy tenemos una dirigencia política comeflor, vegana y gluten free. Y no es la misma. Que cuando la gente es la misma, pero cuando tú buscas a los hoy hippies de la causa R y de Bandera Roja en una protesta, los tipos son los primeros que te dicen que no grites muy duro porque molestas a los vecinos. Pero cuando el presidente era Carlos Andrés Pérez, decía, no, hay que despertar a todo el mundo, despierta, que salgan en bata a protestar. Y que quemen la calle y que lancen niple y todo aquello. Eso también hay que valorarlo. Que tú tienes a un liderazgo político que piensa que de verdad hay que ir a protestar con una flor frente a Miraflores. Y la sale flores dentro. Es lamentable, pero es así. Lo mismo que lanzaban niples antes, bueno, hoy son colibríes. Los que eran antes come candela, hoy son colibríes. Ok, entonces tú crees que la gente está muy arrecha, pero que no tiene dirigentes que los saquen a la calle, pero a quedarse en la calle, a saquear o no saquear, a quemar o no quemar, a ir a Miraflores, porque cuando fueron a Miraflores, a pesar de que buena parte de la dirigencia estaba en contra, ¿ok? El Chávez Frías, que siempre fue un cobarde, vamos a estar claros, con el rabo entre las piernas y sin ninguna pistola en la cabeza, se fue a Fuerte Tiuna a renunciar, ¿ok? Entonces, ¿tú crees que por qué no salen? Bueno, más que por qué no salen es por qué el liderazgo no lo saca. Y por qué cuando lo saca los devuelve. Ese prócer que tú nombraste hace rato, de Capriles, fue un tipo que llamó el mismo día que le robaron las elecciones, llamó a la gente a la calle y ese ímpetu le duró 15 horas. Ya a las 15 horas dijo, no, vamos a la casa a tocar esa olla con arrechera y a bailar salsa. Que ha sido una de las grandes sorpresas que yo he tenido en mi vida. Porque yo digo, bueno, pero este tipo, ¿esto qué es? Por cierto, que a mí la primera vez que a mí me intenta matar fue en una protesta en esa fecha, en un barrio del Estado Vargas, cosa que yo jamás voy a olvidar. O sea, y después, y yo recuerdo lo que fue la primera, o sea, cuando yo tuve certeza de que no valía la pena, no, de verdad, no valía la pena salir a arriesgar la vida por ese liderazgo, con ese liderazgo enfrente. Porque yo dije, a mí me pudieron haber matado ayer y este tipo está mandando a la gente a bailar salsa. Esto no tiene sentido. Así de la misma manera se debe sentir una gran cantidad de gente que dice que lo mandaron a la calle y después ve a Timoteo Zambrano firmando un acuerdo y abrazándose con Delcy Rodríguez, chicos, por favor. Pero espérate, ya va. Capriles no mandó a bailar salsa a nadie. Eso era mandó a bailar salsa. La bailoterapia en las primeras. Mandó a bailar salsa. Dijo, pongan salsa y toquen con esa cacerola con bastante arrechera. Están los videos, te lo puedo mandar. Sí, mándamelo. De verdad. De verdad, mándamelo. Te lo voy a mandar. Okay. De verdad. Bueno, ya creo que le hemos contestado a las personas, tanto que están de acuerdo contigo como las que no están de acuerdo, que no quieren
una intervención ya o no quieren una intervención, culpan a los barrios de que no han salido, etcétera. Ya está respondido, cosa que te agradecemos. ¿Ok? A ti. Hasta mañana, pues. Ok. Así que a toda nuestra Venezuela, a las 11:05 de la noche, quiero felicitar al pueblo venezolano. El día de mañana, yo llamaría a que cada quien ponga, no cacerola, sino ponga música en su casa. Música con la familia. Son otros los que van a estar allí, como dicen, apretados en la foto. Ponga música en su casa mañana. A la hora que se vayan a proclamar, música. El que no quiera tener música, que le gusta la música ahora de la cacerola, cacerolee. Mañana cuando vaya a darse el acto de proclamación. ¿Qué música ponen mañana? Pongan salsa.